¿Qué fuimos a hacer? Con el contrato de Catalina visitamos justamente un especialista, un abogado, el director de la Unión Argentina de Inquilinos, Ricardo Botana. Con él charlamos con estas inquietudes y esto nos dijo. Estamos con el doctor Botana de la Unión de Inquilinos y le trajimos una copia justamente del contrato de Catalina para que la viera y nos detenemos específicamente en la cláusula octava, que es justamente la que hacía referencia a Catalina respecto del pago de expensas, ABL, impuesto inmobiliario, etcétera, etcétera. Doctor, impuesto inmobiliario, ABL, ¿es lo mismo? ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarlo? No, primero lo que es el impuesto inmobiliario, entendemos nosotros de la Unión Argentina de Inquilinos que no corresponde que lo pague el inquilino. Punto 1. No es lo mismo ABL que impuesto inmobiliario. Exactamente, para nosotros no, justamente es un impuesto que grava a la propiedad, que está dentro de lo que es el ABL, pero viene discriminado. Acá tenemos acá tenemos un ejemplo, lo que es el total, que serían 2.463 pesos, y ahí viene discriminado lo que es el impuesto inmobiliario, que sería 1.280 pesos. Así que si el inquilino no se obliga expresamente en lo que es un contrato de locaciones al impuesto inmobiliario, que incluso si se obligaría para nosotros, no corresponde realmente, no tiene por qué pagar ese impuesto inmobiliario, ¿no? Y sobre todo, como dijimos anteriormente, si se obliga solamente al ABL. Primero, digamos, se tiene que obligar a expensas ordinarias solamente y tiene que estar bien claro en el contrato. Eso es lo mejor que puede hacer el inquilino. Segundo, hoy en día las expensas vienen con un formato que es obligatorio, que es exactamente, que ahí se pueden ver claramente bien los ítems, ¿no? Por ejemplo, que es un gasto ordinario, son todos los gastos de conservación, por ejemplo, si se ha roto, no sé, alguna parte, algún mecanismo del ascensor, por ejemplo, y bueno, todas las roturas que tienen los lugares de uso común del edificio. Lo que sería extraordinario, por ejemplo, sería mejorar toda la fachada de un edificio o incluso construir por ejemplo, una parrilla en la terraza. Eso son cosas que obviamente no le van a crear al inquilino y eso primordialmente es un gasto extraordinario. Si no es algo urgente, lo tiene que, primero, si lo llamó al locador y no ha tenido ninguna contestación favorable, lo tiene que intimar por carta documento. Si tengo una urgencia, no sé, que se ha roto algún caño o algo y es algo inminente, se me puede estropear alguna de las cosas del inmueble, ahí lo puede hacer el inquilino y siempre con constancias, digamos, con facturas del arreglo, después sí se lo puede descontar del alquiler, ¿no? Se establece que tiene que abonar el inquilino en concepto de comisión solamente el 4,15% del total del contrato. O sea, se suman los 24 meses, eso va a dar una cifra, y de ahí se saca el 4,15%, que es lo que tendrían derecho los corredores inmobiliarios a cobrar de comisión. Siempre y cuando, como dije con anterioridad, si es un inmueble destinado a vivienda única, ¿no? ¿Se cumple? En algunos casos sí, en algunos casos no. Realmente tenemos, te diría que la mayoría de los casos no se cumple, ¿no? El uso y costumbre le gana la ley. Sí, los casos que por eso no quiero decir que todas las inmobiliarias no cumplan con esto, ¿no? Pero realmente acá diariamente vemos muchos casos de hasta 2 meses de comisión que se cobran. Bueno, importante lo que decían, ¿no? Respecto de que las comisiones también en la capital federal al menos están reglamentadas. Están reglamentadas, están reguladas por una ley, la 2340. ¿Qué indica esa ley? Como decía el doctor Botana, 4,15% del total del valor del alquiler de los 24 meses en los que se alquila. Ese 4,15 es lo que debe cobrarse en comisión, trámites, etcétera, de la inmobiliaria al momento de realizar el contrato. ¿Se cumple esto? Como nos decía el propio Botana, no, aparentemente no, por lo menos en todas las ocasiones. Pero, Caro, si te parece, vamos a hacer una revisión de lo que estuvimos viendo, ítem por ítem, de las obligaciones de cada uno de los participantes en un contrato de alquiler. Obligaciones del dueño, empecemos por aquí. Entregar el inmueble en óptimo estado, es decir, que no tenga roturas, que luego cuando uno ingresa esté justamente, por ejemplo, un calefactor
con un desperfecto y se tenga que hacer cargo, por lo menos al momento de tener que hacerlo andar, el inquilino de eso. Supuestamente, el dueño tiene que dejar todos los artefactos que son propios del inmueble en perfecto estado. Arreglar las roturas estructurales. Cuando recién hacíamos referencia en un mensaje de un conflicto por humedad, una rotura por humedad de algo que es nuestro o que es propio del inmueble, la humedad es una falencia propia y estructural del edificio. Por ende, el inquilino no se puede hacer cargo de esas roturas. Tiene que sí o sí demandárselas al dueño, al que nos está alquilando, al locador. El tema del ABL, pagar el ABL, es importante, ¿no? ABL, impuesto inmobiliario. Taxativamente, lo que diría la ley es que no tiene que pagarlo el inquilino. Sí. No tiene que pagarlo el inquilino. El ABL es una responsabilidad del propietario del inmueble. Ahora, ¿qué es lo que pasa por este famoso uso y costumbre? Que se suele instaurar en el contrato de alquiler el ABL, como por ejemplo le ha pasado a Catalina y lo habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa? Hay una segunda patita de esta instancia. El ABL en la Ciudad de Buenos Aires viene discriminado en términos anuales. Es decir, hay una constancia de ABL, 1.800 pesos, y hay una constancia de impuesto inmobiliario, que es otra parte, 1.800 pesos, de un total de 3.600 de ABL. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que están discriminando ya de la ciudad el impuesto inmobiliario y el alumbrado, barrido y limpieza. Ese impuesto inmobiliario, en el caso de que en el contrato figure discernido, dividido, no se puede pagar de ninguna manera. El impuesto inmobiliario es potestad del dueño del inmueble. ¿Queda claro? El inquilino no debería cobrar primero ABL, si es que viene incluido el impuesto inmobiliario. Por lo general la gente segundo, no sabe y termina pagándolo. Exactamente, por eso hicimos este informe, para tratar entre todos de informarnos y de tener en concreto, sabiendas a la hora de firmar un contrato, qué es lo que tenemos que tener en la mano al momento de decir, bueno, voy a firmar un contrato, nosotros no tenemos que pagar esto, señor, revéalo. Costear expensas extraordinarias, como veíamos recién, es otra de las obligaciones del dueño. ¿Seguimos? Las obligaciones del inquilino, también muy importantes. Sí. Mantener el inmueble en buen estado, por supuesto. Avisar de roturas estructurales. Claro. Avisar al dueño de Las roturas. paga el dueño, pero el inquilino tiene la obligación de avisarle. Hay que avisarlas. Para que no se siga, digamos, Después, rompiendo. hay otras instancias intermedias. Yo necesito un calefactor porque hace mucho frío, no me anda. Lo arreglo, tengo la factura, después lo paso a la inmobiliaria y luego me lo reintegran. Está bien, la relación se mantiene. Ahora, el problema es cuando el dueño no se quiere hacer cargo. Si no se quiere hacer cargo, lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires la única opción es la demanda judicial. Pagar las expensas ordinarias. Sí. ¿Qué es esto? Se rompe un ascensor, el tema de los porteros, responden sí, las expensas de todos los meses. Exactamente, a la limpieza del edificio, eso representa la expensa ordinaria. La expensa extraordinaria, por ejemplo, la construcción de una parrilla en la azotea, es potestad del dueño, no se lo puede encargar al inquilino. Y por último, pagar los servicios básicos, agua, teléfono, gas, luz, eso sí representa la órbita del inquilino. Perfecto. Esperamos con este informe, Caro, sinceramente, que nos sirva un poquitito más para estar informados. Sí. La información en este caso para nosotros es poder, para no estar indefensos a la hora de contratar un alquiler que es tan importante para millones de personas. Excelente, Gaby, muchas gracias.